Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16. Este versículo tiene mucho que ver con lo que hablamos la semana pasada, referente a lo que Dios nos ha mostrado ya en diferentes capítulos anteriores, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero también como que hay ciertos lineamientos, ciertos requerimientos por parte de Dios para que podamos hacer la obra de su ministerio. Dice este versículo, capítulo 5, versículo 16, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En la versión de la Biblia de las Américas dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Fíjense cómo es, ¿no? No cumpliréis el deseo de la carne. ¿Qué pasa con aquellos en donde mora el poder del Espíritu, hermanos? Porque muchas veces no cumplimos y llegamos a hacer las cosas que nos proponemos en Cristo, ¿no? Cuando tenemos el poder de Dios que está residiendo dentro de nosotros. La semana pasada hablamos un poco sobre el fruto del Espíritu, ¿no? ¿Qué es el fruto del Espíritu? Habíamos dicho que es un conjunto de virtudes que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros, que refleja el carácter de Cristo y que ese carácter nos permite vivir la vida cristiana más plenamente, ¿verdad? La pregunta es, como se las hice la semana pasada, ¿qué significa vivir la vida más plenamente? ¿A qué nos referimos con esto? Habíamos dicho que la vida cristiana más plena es como vivir una vida cristiana más libre de la influencia del poder del pecado en mí, ¿no? Como que es más gozosa, como que tengo más paz, como que tengo más gozo, porque si tengo en mí menos influencia del pecado, el gozo será más abundante, la paz será más abundante, tendré menos tropiezos, es una vida más plena y por consiguiente de menos consecuencias, de menos tropiezos, ¿verdad? Pero también tenemos que ver que tenemos ahora en esta exposición de hoy, tenemos tres frentes de lucha, ¿no? Por ejemplo, luchamos contra nosotros mismos, dentro de nosotros mismos. Y dicen por ahí que es el peor enemigo de nosotros, nuestro propio interior, ¿no? Porque el enemigo somos nosotros y está dentro de nosotros. Ni siquiera diríamos está fuera con nuestros hijos, con nuestro patrón, con nuestros compañeros, con nuestra esposa. No, no, no. No está fuera nuestro peor enemigo, está dentro de nosotros. Nosotros luchamos con fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿sí? Nosotros luchamos contra el mundo, ¿no? Con sus ideas, sus corrientes, sus presiones. Diríamos que también luchamos contra sus modas, las ideas que vienen de momento, ¿no? Y yo creo que eso explica mucho de nuestros fracasos, por lo menos para los creyentes, diríamos así, porque yo quiero enfocarme en una sola lucha, en la peor de todas, porque es la que hoy nos trae la palabra en un momento dado y de lo que estamos leyendo. Y yo creo que este es un buen texto porque si yo quiero tener triunfo sobre las luchas que yo voy a estar librando o que estoy librando ya, o sobre las promesas que Dios me ha hecho, las metas que me he propuesto también, yo necesito entender mejor esa lucha, porque esa lucha es continua y es una lucha intensa y es una lucha real. Pero al mismo tiempo, Dios nos ha capacitado para librar la lucha, para ganar la batalla. Dios
no nos capacitó para ser derrotados, hermanos, en la batalla, aunque muchas veces el cristiano termina siendo derrotado, por lo menos temporalmente. Pero Dios no me capacitó para eso, me capacitó para todo lo contrario. Así que comenzando, diríamos, este segundo año como iglesia, palabra fiel, pudiera ser que este año sea mejor que el anterior. Si tú entiendes esto, entiendes tu lucha y la llevas a cabo como Dios la ha diseñado. Por eso yo decía que es un buen texto para comenzar. Es una lucha que ya viene y que ya es muy vieja esta lucha. En Génesis 3 nos habla que precisamente que cuando Adán y Eva pecaron, adquirieron una naturaleza pecadora y comenzó la lucha. Una lucha dramática comenzó en ese día con un solo error que cometió el ser humano, con una sola decisión, con una sola acción. Todo cambió en ese punto, ¿no? Un autor decía que la caída afectó grandemente a sus descendientes. ¿Quiénes son sus descendientes? Pues la raza humana, nosotros, ¿no? Que nosotros no solamente perdimos la habilidad de conocer a Dios, sino que perdimos la habilidad de conocer que nosotros perdimos dicha habilidad, ¿no? Por eso es que Dios tiene que revelarse a nuestras vidas, porque perdimos precisamente esa habilidad de poder conocer a Dios. Nuestra ceguera espiritual que cambiamos por la perfecta visión que teníamos en el Edén, nos dejó tan ciegos que nosotros creemos que vemos, hermanos, ¿no? Muchas veces decimos, no, es que no ves, y no estamos diciendo que ves físicamente, ¿no? Visiblemente, sino que no ves más allá, que no, como que no tienes una visión más allá de donde tus ojos pueden ver, tus ojos naturales. Por ejemplo, nosotros estamos tan ciegos que nosotros en esta pandemia de casi 2 años que pasamos, estamos seguros que sabemos, no estamos seguros que lo que Dios está haciendo con la pandemia. Creemos que vemos, ¿no? Creemos que Dios obró, pero no vemos con claridad lo que Dios quiso hacer en esta pandemia, ¿no? Originalmente, cita este autor, en el Edén, Adán y Eva tenían perfecta visión de Dios, hermanos, de ellos mismos también, y también tenían perfecta visión de toda la creación. Pero nosotros hoy ni siquiera sabemos todo lo malo que somos nosotros. No sabemos todo lo orgulloso que somos. No sabemos todo lo independiente que somos, a pesar de que decimos que dependemos del Espíritu Santo. No sabemos con cuánta autosuficiencia vivimos, ¿no? Nosotros decimos, yo dependo del Espíritu Santo, pero al final y al cabo, hacemos lo que nosotros más nos conviene según nuestro propio discernimiento, nuestra propia visión. Nosotros decimos, yo dependo de Dios, ¿no? Pero a la hora ya que vas a decidir, ya no tomas en cuenta a Dios. Tomas en cuenta o tomamos en cuenta pues nuestras ganancias, tomamos en cuenta nuestras prioridades, tomamos en cuenta qué tanto voy a ser bendecido, ¿no? Bendecido por eso, ¿no? Es cuando, por ejemplo, en algunas ocasiones, a lo mejor te proponen un buen trabajo, ¿no? No, una gerencia, a lo mejor te proponen un buen negocio, ¿no? Y tú dices, lo voy a orar a Dios, ¿no? Pero ese buen negocio, ¿no? Esa promoción, ¿qué quiere decir? Que ahora ya no vas a poder ir a servir o a atender tu llamado que Dios está haciendo, ¿no? No sé cuál sea el llamado que Dios te haya hecho, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque ahora ya no tienes tiempo para prepararte. Una, dos, porque ahora los domingos te va a ocupar más tiempo ese trabajo. Entonces mi pregunta es, ¿estamos dependiendo del Espíritu Santo o estamos siendo nosotros
autosuficientes a la hora que vivimos, a la hora que realizamos según esa bendición de Dios, ¿verdad que no? La visión de ellos fue gravemente afectada y fue lamentable. De manera que ahora en el texto de hoy, nosotros vamos a entender algunas cosas de una mejor manera para estar mejor preparados, para llevar mejor, diríamos, esta lucha y triunfar precisamente. Porque yo veo que el texto tiene muchos como que principios para que triunfemos en medio de la batalla. No estamos diciendo que vamos a triunfar en cada batalla. Lo que estoy diciendo es que cuando yo no lo haga, no haga estos principios, es que porque me faltó entender y sobre todo aplicar dichos principios. Porque una cosa es que yo los entienda, una cosa es que yo los comprenda, pero otra cosa más difícil es aplicar dichos principios. De manera que esta batalla del cual estoy hablando no es algo que encontramos de una manera intermitente en la vida. No, tú vives, yo vivo una batalla que es continua, hermanos. De tal forma que yo necesito ver toda la vida como un entrenamiento continuo de parte de Dios. Diríamos como que en el fragor de esa batalla constante. Por eso es que no hay nada que ocurra en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en la nación, en el mundo, en la que no estés bajo la observación y bajo el entrenamiento de Dios, porque es una lucha continua. Por eso es que esta batalla, que es continua, y el entrenamiento que es continuo, nosotros tenemos que llevar a cabo esa pelea con sabiduría, con discernimiento, que viene de arriba y con la dependencia del Espíritu Santo. Los Gálatas hace 2000 años necesitaban entender eso. Y nosotros después de 2000 años necesitamos también entender esto. Porque el versículo 16 dice del capítulo 5 de Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Sí? En la versión que yo les decía dice, y no cumpliréis los deseos de la carne. Breve en una frase, como solamente Dios lo puede hacer, pero te voy a definir los principios en una frase, esos principios. Anden por el Espíritu, anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Es una garantía. ¿Cuál es la garantía? De que anden por el Espíritu. Si nosotros andamos por el Espíritu, entonces no vamos a cumplir los deseos de esta carne. ¿Sí? En el versículo 17 al 21, vean lo que dice. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Versículo 17 al 21. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Fíjense cuáles son los deseos de la carne, y manifiestas son estas obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Como que ahí está bien, ¿no? Como que no pasamos la prueba algunos, pero como que no está tan fuerte, por así decirlo, ¿no? No está tan fuerte. Y entonces después empieza otra lista, dice enemistades, como que ya empiezan, ¿no? Pleitos, pues no, yo no me llevo bien. Celos, no, pues yo lo celo, yo la celo. Iras, me enojo demasiado. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cuando los deseos del Espíritu se hacen de otra manera manifiestos, pero también hay unos deseos de la carne que se enfrentan continuamente estos dos. Por eso es que te digo que esta lucha es continua.
porque el espíritu tiene esos deseos continuos, pero la carne también tiene esos deseos continuos. Ellos viven enfrentados, ellos viven haciendo oposición uno al otro. Entonces, para fines de explicar y hacer el texto como mucho más entendible, hermanos, hay dos términos que quisiera explicar de entrada. Por ejemplo, aquí lo primero que dice es que la palabra espíritu, ¿no? Si ustedes se notan, es una palabra que aparece con la E mayúscula, que está hablando del Espíritu de Dios. De manera que no hay una duda que se está refiriendo al Espíritu Santo, ¿no? Quien debe de, o quien nosotros debemos de andar en el Espíritu de Dios. De manera que la batalla que nosotros estamos hablando, en los términos que lo estamos hablando, se da exclusivamente en los cristianos, hermanos, en los cristianos. El no cristiano no libra una batalla entre los deseos del espíritu y los deseos de la carne. No, ellos no. El no cristiano vive disfrutando su batalla, que no es batalla para él, es simplemente es que él vive conforme a los impulsos de su propia naturaleza. Para ellos no es batalla, ¿no? Entonces, para nosotros el primer término está hablando del Espíritu Santo que mora precisamente en el creyente. La otra palabra que vale la pena definir es la palabra carne, ¿sí? Ahí dice, para que no satisfagáis los deseos de la carne. Porque esta carne está hablando precisamente de esos deseos. Esto es un poco más complejo, pero para los fines del texto de hoy, es un poco más simple, porque esa palabra aparece 147 veces en el Nuevo Testamento. Es la palabra SARS y tiene diferentes como que aplicaciones y traducciones dependiendo del contexto, pero diríamos que el 25% de esas 147 veces, Pablo quien la usa y en este contexto que estamos hablando se refiere a una naturaleza caída, a una naturaleza pecadora, que todavía tiene deseos poderosos de llevar o que la lleva a una dirección equivocada, donde precisamente esa carne está debilitada a causa del pecado. Pero de manera de educación bíblica, la palabra SARS ha sido traducida o ha sido como un tipo de referencia en el griego del Nuevo Testamento a una condición corporal, al cuerpo, a la tierra o a lo terrenal, a la carne física como tal, a la naturaleza carnal que no es física, aquella que está dentro de mí todavía se promueve a que de manera académica se promueve a que esa carne ya es algo, ya no física, sino es algo interno que tengo en mi vida, ¿no? A la vida del ser humano, a la personalidad, a todas esas, le dan todo ese tipo de traducciones y muchas veces más de como la palabra SARS ha pasado a ser parte de nuestro idioma en referente a lo que es la Biblia, ¿no? Pero ahora estamos hablando de nuestra naturaleza pecadora, carnal, con deseos, con impulsos. Lo que quisiera que viéramos es el principio de no tropezar para triunfar, hermanos. Por ejemplo, como les comentaba, digo, pues andar en el espíritu, o sea, habla de un proceso, habla de un caminar, habla de ir cumpliendo, ¿no? Ciertos requisitos para poder yo andar en el espíritu, porque mi garantía es que cuando yo ande en el espíritu, entonces no cumpliré los deseos de la carne. Porque la idea de andar, caminar, es la idea de vivir. En otras palabras, Pablo está diciendo, este es el estilo de vida que debe de caracterizarse. Debemos de tener un estilo de vida que está dirigido, que está empoderado, guiado por el Espíritu de Dios. Si tú haces esto, tú tienes una garantía que no vas a satisfacer los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? La lista que ya les mencioné hace ratito. Ahora dice también el texto,
anden por el Espíritu. Eso está en una forma imperativo, ¿no? Un imperativo presente, lo que implica que el imperativo es una orden que me están dando. No me están diciendo como que una sugerencia, no me están dando como una recomendación. Más bien me están diciendo qué es lo que me toca hacer a mí ahora como hijo de Dios. Y Dios vive en ti. Si Dios vive en mí, vive en ti, lo que te toca o lo que nos toca hacer es vivir por el Espíritu. Y el imperativo está en una forma presente, una forma porque es continua, por así decirlo. Lo que implica es que es una obligación que yo debo de cumplir cabalmente, continuamente. No es una idea de un día, no, sino es todos los días, ¿sí? Eso es lo que Dios nos revela, pero me da una garantía a mí, me da ánimo, me estimula, por así decirlo, me dice que yo debo de hacer para que yo pueda caminar bien y no pueda yo tropezar, mucho menos caer, porque la carne no va a ser, diríamos así, nuestra debilidad. Tu carne va a ser suprimida, va a ser atada, va a ser de una forma que no le des tanto alimento a la carne, ¿no? ¿Cómo es darle tanto alimento a la carne? Muchas veces en el área más común en la que vivimos como seres humanos, pues es en el chisme, ¿no? O sea, el que ya estás contando de una cosa y ya sacas de una persona, ya sacas de otra persona y le das alimento y le das alimento, le das alimento, le das alimento, ¿no? O sea, suprime esa debilidad en ti. O sea, me vienen a contar algo, no sabes qué, no me cuentes, ¿no? Sana mi corazón o cuida mi corazón, ¿no? De manera que nosotros podemos vivir de una u otra manera. No hay tres como sugerencias o tres imperativos o tres situaciones. Nosotros podemos vivir riñendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios y por tanto eso significa caminar, andar en el Espíritu, o nosotros podemos vivir conforme a los impulsos pecaminosos de la carne. Mientras más tropiezos, más caídas tengamos, desobediencias yo tengo, más evidencia tengo de que estoy viviendo conforme a lo que mi carne me está dictando hacer. ¿Qué es lo que te dicta tu carne hacer? ¿No? Pues todo lo contrario a lo que el Espíritu te lleva a que tú hagas. Pero ahora yo necesito definir qué significa caminar en el Espíritu, y esa parte ya como que la introduje. Tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. Es lo que significa caminar en el Espíritu. Para vivir en el Espíritu, yo necesito rendir mi mente. ¿Cómo pienso? Mi razón, mi lógica. Yo tengo que rendir mis emociones, mis sentimientos, que llamamos muchas veces mi corazón, ¿no? Yo rindo mi corazón. Bueno, cuando estamos diciendo yo rindo mi corazón, rindo mis emociones, rindo mis sentimientos. Mis sentimientos y mis emociones no se me dieron para que yo tome decisiones, hermanos. Necesitamos recordar eso. Mis sentimientos y mis emociones no se me dieron para tomar decisiones. Por ejemplo, yo estoy bien emocionado y estoy bien emocionado con eso y tomo la decisión. No se me dieron mis sentimientos y mis emociones para que yo tome decisiones. Dios me dio emociones y sentimientos, pero no para tomar decisiones. Para tomar decisiones, Dios me dio la razón para hacerlo. Mis emociones y mis sentimientos es otra cosa completamente diferente, y yo necesito someter mi voluntad al control del Espíritu de Dios, hermanos. Cuando esa rendición se da, mi mente, mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad, entonces el Hijo de Dios comienza a cambiar. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia cuando rinde sus emociones? Todo su mente, todo su ser rinde al Señor. ¿Qué cambia? Precisamente
formas de pensar, formas de hablar, formas de actuar, forma de publicar cosas en las redes sociales, ¿no? Muchas veces suben a las redes sociales gente, ¿no? Para que vean qué comen, para que vean qué visten, para que vean cómo se maquillaron, para que vean qué corbatas tiene nueva, ¿no? Todo eso va a cambiar. Forma de valorar a las personas y circunstancias, formas de respetar y cuidar al otro, formas de ver la vida, formas de no exigir o demandar, formas de perdonar o pedir perdón, formas de sumisión a la autoridad, hermanos. O sea, cambia todo. Cuando mi mente, mi corazón, mi voluntad ha sido sometidas a la voluntad de Dios, eso se traduce en un estilo de vida que piensa y actúa completamente diferente a como el mundo o no, como el cristiano piensa o actúa, va a ser diferente siempre a lo que como piensa el mundo. Entonces, ya que hablamos de vivir en el espíritu, lo que implica que necesito entender es que el espíritu me empodera para hacer morir las obras de la carne. Dios pone el motor más poderoso del universo porque es su poder en mí que viene para que yo pueda salir victorioso. Dios sabe que también la carne es poderosa, ¿sí? Que Él me dice, mira, el único que puede vencer la carne, me dice Dios, soy yo. Y ese dentro o desde adentro que tengo que hacer las cosas. Por eso cuando nosotros decimos es que tenemos que rendir nuestro corazón, porque estamos hablando de emociones, estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de lo que yo pienso, de lo que yo decido hacer muchas veces, ¿no? Tenemos que cambiar nuestro corazón porque Dios lo va a hacer porque Él venció la muerte, hermanos. Él venció esta carne. Crucificó la carne precisamente para darle victoria al espíritu. Dios me da su espíritu para que yo pueda ayunar a la carne hasta que se sofoque. Esta responsabilidad es mía. Dios me dejó a mí esa responsabilidad. Dios me dice, tú tienes la responsabilidad de hacer aquellas cosas para las cuales tú has sido empoderado. Así que mi santificación no debe de ser de una manera pasiva. Tu salvación es pasiva. ¿En qué sentido? En que Dios lo hizo por nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Tú no contribuyes en nada a la salvación que no sean tus pecados. Nosotros nomás contribuimos en poner nuestros pecados y Jesús puso precisamente la salvación y el pago de nuestros pecados. Pero en la santificación hay un sinergismo, de manera que es mi responsabilidad someter todo pensamiento y llevarlo cautivo a los pies de Cristo. Cuando tengo pensamientos de diferentes naturalezas que muchas veces son pensamientos de inmoralidad, pensamientos de cosas que tú quieres decirle a alguien, pero dicen por ahí, calladito te ves mejor, cosas que tú quieres responder en las redes sociales, eso no es de Cristo, hermanos. Tengo que someter todo pensamiento a la voluntad de Cristo para entonces ver en la palabra lo que dice, obedecer la palabra, y eso es parte de la responsabilidad que a mí me toca, y entonces rendirme al control del Espíritu de Dios. Cuando nosotros desobedecemos, simplemente estamos ignorando las cosas. Por ejemplo, Romanos 8:14, que nos dice que cuando nosotros ignoramos esas cosas, entonces pasamos por alto lo que Dios nos ha dicho. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Imagínense a qué grado llega cuando nosotros somos hijos de Dios. Entonces, como resultado a esa
familia en Cristo o que somos hijos de Dios, entonces como resultado es que ya ahora yo soy guiado por el Espíritu de Dios. En todo tiempo todos somos guiados por el Espíritu. No hay un momento en que el Espíritu me deje de guiar si soy hijo de Dios. Entonces, ¿qué ignoro yo? La guía del Espíritu, los impulsos del Espíritu, los frenos del Espíritu, la sabiduría del Espíritu, los recordatorios del Espíritu, las advertencias del Espíritu, y aún negamos el poder del Espíritu, hermanos. Y usted dirá, ¿no le ha pasado a usted? Pues sí, claro, a mí también me ha pasado. Yo también estoy hablando de mí al desobedecer. La única razón por la que el cristiano no hace lo que necesita hacer, hermanos, es porque en su interior hay un enfrentamiento, hay una lucha en nuestro interior entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. ¿Cuántos de nosotros hemos querido tirar la toalla? ¿O cuántos ya no solamente la tiramos, sino hasta la revolcamos allí y la ensuciamos totalmente? ¿Sí? Lamentablemente nosotros le dijimos a la carne, tú puedes ganar en esta ocasión, porque no hay otra gente que lo pueda decidir, sino uno mismo es el que decide si le rinde su voluntad a la carne o le rinde su voluntad o a la guianza del Espíritu. Por eso es que decía que yo soy mi peor enemigo, ¿sí? Si la carne quiere hacer lo que ella quiere, hermanos, Gálatas dice que ahora ya no hago yo lo que yo quiero. Por eso es que yo necesito entender bien las características de la batalla espiritual en la que yo me encuentro hoy. Yo tengo que decidir si le voy a ceder el paso al Espíritu de Dios o se la cedo a la carne, mi voluntad. Esa decisión la hacemos nosotros. Ahora tengo una idea de lo que implica vivir en el Espíritu. Tengo una idea. Caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu, pero tengo que saber lo que implica caminar según la carne. Tengo que entender esto, qué es lo que implica vivir según la carne. Andar según la carne implica que yo estoy andando conforme a los deseos de mi naturaleza pecaminosa o pecadora, ¿no? Puede ser que sea por media hora, ¿no? ¿Cuántos han andado conforme a los deseos de la carne? ¿No? Puede ser por media hora, puede ser en un momento de desobediencia, puede ser que en un día completo, puede ser que en una semana, o puede ser que muchas veces llevan años viviendo de esa manera. Pero por otro lado, andar conforme a la carne nos recuerda que la carne no tiene los deseos de Dios, hermanos. O sea, es andar conforme al mundo, conforme a lo que piensa, conforme a lo que busca, conforme a los anhelos, a las ideas, a las modas, a las ideologías. ¿Cómo es eso? Más o menos, andar en la carne es tener en mente cosas que el mundo tiene en mente, hermanos. Por ejemplo, ¿qué tiene en el mundo? Fama, renombre, poder, dinero, prestigio, privilegio, posición, apariencia exterior, aprobación por los hombres. O sea, eso lo tiene el mundo, hermanos, de verdad, la aprobación de los hombres. Nosotros, lamentablemente, como hijos de Dios, nosotros tenemos que tener la aprobación de Dios, no de los jefes, no de los maestros, no de los tutores, no, incluso no de mis padres, no de muchas cosas, de lo que el mundo está anhelando tener la aprobación, como que la palomita del hombre, es lo que el mundo ofrece. Nada de eso es de Dios, hermanos. Nada de eso es producido por el Espíritu de Dios. Un autor, William Ivon, dice que el caminar según la carne es cultivar la amistad con el mundo, ceder a la influencia que debilita nuestra alianza con Cristo, hermanos. Y eso es ceder. Caminar según la carne es ceder a la influencia que va a debilitar nuestra alianza con Cristo, hermanos. La alianza con Cristo
no es que la pierdes, pero la debilitas cuando caminas conforme al mundo. Es como alterar tu estilo de vida, es negar a nuestro llamado a ser santos, es caminar según la carne y nuestra relación con Él, a la que Dios nos trajo por su gracia, y entrar a la pérdida de su aprobación. ¿De quién? De Dios. Y es la pérdida que muchas veces es nuestra recompensa futura. Fíjense que estamos más enfocados a tener la aprobación de los hombres que tener la aprobación de Dios. O sea, yo seré muy bueno en mi trabajo, yo seré muy bueno en mi escuela, yo seré muy bueno en mi casa, por así decirlo, pero no tendré la aprobación de Dios. William no está sugiriendo la pérdida de la salvación con esto, pero sí, como lo dijimos a partir del pensamiento paulino a los corintios, es que hay pérdidas de las recompensas, hermanos. Hay recompensas que perdemos por la desobediencia que cometemos aquí en la tierra. Entonces, recompensas que muchas veces quisiéramos tener, pero debido a nuestra desobediencia no las tenemos, esas recompensas aquí. Ahora, todo el mundo vive en la carne hasta que venga Cristo, por así decirlo, porque no hay otra forma de vivir que es conforme al Espíritu, que no sea hasta que yo nazco de nuevo. De manera que tú y yo, hermanos, que estamos aquí, lamentablemente, aún después de experimentar esa morada del Espíritu Santo, dolorosamente hemos vivido momentos o días en la carne, porque no he estado obedeciendo a la sabiduría del Espíritu y a la guía del Espíritu, en el poder del Espíritu. Pero cuando esa persona nace de nuevo, verdaderamente ha perdido o ha pedido perdón por sus pecados, y estos pecados han sido perdonados, entonces Cristo viene a su vida y es una nueva criatura. Una nueva criatura tiene algo que no tenía la vieja criatura. ¿Y qué es lo que tiene ahora esa nueva criatura? Precisamente la morada del Espíritu de Dios. Ok, ya vimos el principio para no tropezar. Anden pues en el Espíritu y no vamos a andar conforme a los deseos de la carne. Es lo que dice la Biblia. Pero también les comenté que vivimos en una lucha continua entre lo que mi carne anhela hacer y lo que el Espíritu desea que tú y yo hagamos. Dos enemigos, dos opositores, dos contrincantes. Diríamos que hay un ring y ese ring soy yo, donde el Espíritu de Dios, la carne, están peleando precisamente en ese ring, ¿no? Que soy yo. Imagínense cómo me han de estar pisoteando, por así decirlo, ¿no? Versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Yo me pongo a pensar, ¿el Espíritu no tiene poder infinito? ¿El Espíritu de Dios? Pues claro que sí. Pero el Espíritu Santo no vino a imponer su voluntad dentro de mí. No, el Espíritu Santo vino el Espíritu Santo a empoderarme. Vino a darme esa fuerza para que hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero Él no vino a imponer sus deseos. Él no está como un tirano dentro de mí. Él vino a capacitarnos para entender lo mejor que es la voluntad de Dios, y para darme ese deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Él no vino a imponerme esos deseos, ¿no? Nosotros tenemos dentro de nosotros lo que se requiere para obedecer todo el tiempo, llámese en este momento el Espíritu Santo. Tenemos eso dentro de nosotros. Lamentablemente tenemos dentro de nosotros lo que se requiere para desobedecer todo el tiempo,
¿Qué es lo que tenemos también dentro de nosotros? La naturaleza carnal con todos sus deseos. Nosotros tenemos que decidir a quién le vamos a ceder el paso, a la carne o al espíritu, hermanos. Pero el ceder el paso a uno, en este caso al espíritu, no es tan fácil cuando la relación con el espíritu no se ha ido cultivando. Ese es el problema, hermanos, que si nosotros queremos obedecer al espíritu, pero si queremos nada más cada 8 días leer su palabra, cada 8 días o cuando me encuentro en necesidad, orar solamente, hermanos, entonces no va a haber como que esa relación continua, porque la batalla es continua, porque la relación debe de ser continua, porque precisamente la capacitación del espíritu es continua en nuestra vida. La relación con el espíritu es como ese músculo. Cuando yo lo cultivo, esa relación está fuerte, hermanos. Por tanto, a la hora de la decisión, se me facilita ceder el control al espíritu. Pero si no he estado cultivando eso, sino al contrario, son los deseos de la carne en el momento de la decisión, ¿qué pasa? Es que Satanás me llena de sentimientos y de amnesia. En ese momento yo no estoy pensando en Dios. Es como si Dios fuera ausente del universo. Es como yo les decía de las decisiones que nosotros tomamos. ¿Cómo tomamos las decisiones nosotros? ¿En base a qué tomamos las decisiones nosotros? ¿En base al Espíritu de Dios o en base a mi conveniencia? ¿Qué es lo que Dios me dice a mí en base a las decisiones que yo tomo? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿No? En el versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, ¿sí? Esas obras de la carne no se refiere a pecados extremos solamente. Yo creo que cuando oímos la palabra pasión, inmediatamente nos vamos a pecados extremos. Juan habla en su primer carta de la pasión de los ojos. Ahora, versículos 19 y 20 dice, y manifiestas son esas obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Junto con la idolatría, hermanos, junto con la idolatría y toda la inmoralidad sexual que está escrita aquí, al lado pusieron celos y pleitos, enemistades, enojos, envidia. O sea, es lo mismo, no es lo mismo, pero es el común denominador, es el mismo. ¿Cuál es? Que están originadas en la carne y no están bajo el control del espíritu. Por tanto, son obras de la carne, no son producidas por el espíritu, no son parte del fruto del espíritu. De manera que los hijos de Dios reconocen que estamos nosotros lidiando con nuestra naturaleza pecadora, que tiene deseos, que es opositora y es capaz a la misma naturaleza pecadora, que es capaz de airarse. Ahora también es capaz de la inmoralidad, hermanos. Y es ahí donde nosotros de verdad que debemos de tener cuidado en todo esto. Y Pablo recoge en el versículo 16 3 términos que habla de la inmoralidad, de la impureza, de la sensualidad. Y en el versículo 21 recoge una palabra que es orgías, que creo que en este grupo no hay que explicarla, ¿verdad? Para hablarnos en esencia de que todas esas formas de sexualidad humana ilícita no aprobada por Dios son obras de la carne opositoras a las obras del Espíritu de Dios. En el versículo 21 que leíamos dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, hermanos. Si tú unes esas palabras de inmoralidad,
impureza, sexualidad o sensualidad, orgías, es el uso de la sexualidad humana sin freno. Así vivías en el mundo antes de Cristo. Si Cristo no hubiera venido, así estaría viviendo todavía el mundo actualmente. Lamentablemente, las sociedades que fueron grandemente impactadas por los valores cristianos, toda Europa, por así decirlo, comenzaron a restringir o comenzaron a legislar leyes nacionales, todo ese sinfreno de la sexualidad humana. Y hoy en día estamos regresando a la sociedad antigua. Por eso es que llamamos nosotros que estamos regresando al neopaganismo, al nuevo paganismo, incluyendo muchas veces historiadores contemporáneos no cristianos usan ese término, neopaganismo. Y lamentablemente el cristiano que vive sin freno y piensa que libertad es tu vivencia sin que nadie te cuarte tus decisiones, tus acciones, ¿no? Lamentablemente, hasta en el sector cristiano están pensando de esa manera. Yo tomo mis propias decisiones, yo hago lo que yo quiero, pero nunca ponemos por delante a Dios y decirle, Señor, si quieres que yo estudie esta carrera, si quieres que, Señor, que yo entre en ese trabajo, si quieres que yo esté en este lugar, si quieres que yo haga esto, nunca dependemos de Dios, nunca oramos a Dios, nunca vamos con Dios para que Él nos dirija. Simplemente yo veo qué tanto me puede funcionar, yo veo qué tanto me puede ayudar, yo veo qué tanto me puede resolver, yo veo qué tanto me puede convenir esas decisiones, y esas decisiones no son así, hermanos. Por eso es que nosotros vivimos luego a veces en fracasos. ¿Por qué? Porque precisamente andamos más conforme a la carne que conforme al espíritu. Gálatas 5:20 se menciona la ira como la obra de la carne, y en Gálatas 5:23 se menciona como el fruto del espíritu. Uno de ellos es la mansedumbre, a diferencia de la ira en 5:20, ¿no? Y ahora en el 5:23 habla de la mansedumbre. Entonces la ira la produce la carne, pero la mansedumbre la produce el Espíritu de Dios. El que vive estas prácticas está dando evidencia de que no es cristiano, hermanos. Por tanto, no va a heredar, como dice allí, el reino de los cielos. Y si un cristiano se desliza en unas prácticas de estas, bueno, se espera que el mismo Espíritu lo tome, por así decirlo, lo arrastre, lo traiga una vez más al camino y decirle, ¿por dónde vas tú? Eso no es propio del evangelio, eso no es compatible con el evangelio. Ahora sí, como dicen por ahí, ¿no? Ahora sí, o te arreglas o te vas. Y unos han optado, hermanos, por irse del evangelio. Unos han optado por irse, aventurarse ellos mismos, a vagar ellos mismos, a resolver ellos mismos sus situaciones que nunca terminan de resolverlas. Nunca terminan de resolverlas. ¿Por qué? Porque han dejado la guianza del Espíritu y se han ido conforme a su carne. Y digo, ¿para ellos es dificultoso? No, no es dificultoso, porque ellos van bajo los impulsos de su carne. Pero al final del día, al final de la historia, entonces se va a ver el por qué, o ellos van a entender el por qué ellos dejaron el evangelio. Como comencé, Dios nos empodera a nosotros para que podamos nosotros dominar esta carne. Y la verdad es que la carne es muy sutil. La carne es muy mentirosa. Hasta nosotros mismos nos mienten nuestra carne, ¿no? Nuestros impulsos nos mienten, ¿no? Mira, te va a ir mejor. Mira, si tú tranzas vas a avanzar, porque el que no tranza no avanza, dicen, ¿no? Entonces, el que tú trances, entonces tú vas a tener mejores cosas. El que tú trances, el que tú te esfuerces y que no vayas a la iglesia, vas a lograr tus propósitos. No, hermanos.
Tenemos que recordar que la batalla puede ser intensa y lo es, puede ser continua y lo es, puede ser intimidante y lo es, puede estar detrás de ti devorándote, ¿sí? Bueno, eso va a estar de una manera continua hasta que un día el león de la tribu de Judá ruja, ¿no? Con su poder. Cuando él ruja terminará y ahí será el fin de la contienda, el fin de la lucha que nosotros estamos padeciendo en este tiempo, hermanos. Por eso es que el ser guiados por el Espíritu es rendir nuestra voluntad a Dios. Si tú no has sido guiado por el Espíritu, dile: Espíritu Santo, toma las riendas de mi vida, toma el control de mi vida, porque yo no puedo hacer más. Yo, cada vez que intento obedecerte, me doblega más mi carne. Cuando yo intento leer tu palabra, me doblega más mi carne, no la leo. Cuando yo intento orar, me doblega la carne y no me pongo a orar. En medio de todo, hermano, Él te dio el poder para avanzar. En medio de esa manera que podamos caminar confiados en este mundo, que hay un futuro mejor, que habrá un momento cuando el rugir de ese león de la tribu de Judá será oído a lo largo de todo el universo. Y entonces nosotros podremos salir victoriosos, pero tenemos que someter esta carne, porque esta carne, hermanos, es muy ventajosa. Es muy ventajosa esta carne. Nomás con tantito que nosotros le demos, hermanos, a esta carne se deja guiar, se deja deslizar. Con tantito que nosotros le permitamos a esta carne que ella, pues, te voy a dar chance por un momento. No, o sea, es como abrirle la puerta tantito al enemigo. El enemigo no va a venir y te va a decir: bueno, aquí me quedo en la puerta esperando que tú que me digas si me puedo meter o no me puedo. No. El enemigo, tú le abres tantito la puerta, un pedacito de la puerta, te va a aventar la puerta y se va a meter. Así es la carne. La carne tú le das tantito, hermanos, híjole, y ya, al rato ya no estás orando, al rato ya no estás leyendo la palabra, al rato ya te da igual si vas o no vas a la iglesia, al rato te da igual si tomas ese estudio o no tomas ese estudio, te da igual si dejas las cosas, las botas, te deja. O sea, ¿por qué? Porque precisamente la carne es con la que hemos batallado y por la que precisamente también vino Cristo Jesús, ¿verdad? A morir la carne, a ceder el espíritu, pero la carne está siendo ahí pisoteada, porque en un momento dado, Cristo Jesús le dijo al Padre: pasa de mí esta copa. O sea, la carne no quería sufrir, la carne no quería ser pisoteada, la carne no quería, pues, de una manera padecer, ¿no? Pero sin embargo, Cristo dijo: pero que no se haga mi voluntad. O sea, yo no ando conforme a esta carne, sino ando conforme a tu voluntad. Y es lo que tú y yo necesitamos en el día de hoy, hermanos. Tú y yo necesitamos caminar en el Espíritu. ¿Cuántos van a caminar en el Espíritu, hermanos? Amén. Amén. Entonces, caminemos en el Espíritu para que podamos vencer, hermanos. ¿Sí? Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.